Vamos a comenzar con la asesoría del día de hoy. Vamos a repasar algunos los temas más importantes que se incluyen en este módulo semanal para, bueno, clarificar algunas dudas, aclarar la información. Espero que puedan, que sea de provecho y, bueno, igual vamos a seguir trabajando con la misma metodología de siempre. En caso de que tengan alguna duda, pueden, con toda confianza, pueden abrir su micrófono y interrumpir en el momento en el que salga la duda para hacer una pausa y aclarar lo que se tenga que aclarar. Si no, bueno, pues ya saben que yo me sigo de corrido y, bueno, pues hasta que le demos fin a esto. Entonces, bueno, vamos a continuar con los análisis. Recordaremos, aunque suene redundante, recordaremos que nuestra materia es análisis e interpretación de los estados financieros. Entonces, bueno, pues seguimos hablando de análisis e interpretación. O sea, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué información nos quiere dar los estados financieros? Cualquiera de los que sean que estamos trabajando. Entonces, bueno, pues así es como funciona. En esta ocasión vamos a partir de el análisis de rentabilidad y, ojo, ahí quienes ya tuvieron oportunidad de leer los requisitos o de qué se trata el trabajo final que vamos a entregar la siguiente semana, pues viene el pedimento, es análisis de estos temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, pues igual para que si tienen dudas, al final vamos a dar una repasada de lo que estamos buscando, pero bueno, pues ahí nada más para que lo tengan en mente, de qué se trata el trabajo final. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el análisis de rentabilidad. Y, bueno, pues hay que entender que toda empresa, desde su fundación, desde su inicio, que entra en operación, tiene el fin de generar utilidades. Uno de los principales indicadores, por lo tanto, para medir esa capacidad que tiene la empresa de generar utilidades, pues es saber qué tan rentable es o qué tanto margen nos está dejando, qué tanta utilidad nos está dejando. Y sobre todo, bueno, pues como accionistas o como dueños de la empresa nos interesa saber cuánto retorno de la inversión que nosotros hicimos en el capital de la empresa nos está generando, para poder evaluar en determinado momento si es más conveniente seguir teniendo nuestro capital invertido en la empresa, o a lo mejor es más rentable meterlo al banco, a una cuenta de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para eso nos sirven estos análisis y esta información. Por eso es importante no perder de vista esto que les mencionaba, que, bueno, pues toda empresa tiene la intención de generar utilidades. Y para eso, pues bueno, se mide la rentabilidad del negocio. Los datos que se utilizan para analizar la rentabilidad, en su mayoría, se encuentran en el estado de resultados. Recordarán ustedes cuando veíamos los estados financieros, sabíamos que el balance general nos ayuda a saber cómo está nuestra empresa a determinada fecha, cómo está distribuida los bienes de la empresa, de tal manera que tenemos los activos, los pasivos y el capital detallados a la fecha X que queremos saber. Sin embargo, el estado de resultados es el estado financiero, es el documento que nos permite saber, después de el ejercicio de un periodo en específico, poder saber cuánta es la rentabilidad o qué tanto es la utilidad o la pérdida que está generando nuestra actividad, y con base en eso, pues tomar decisiones. A ver, denme un segundito, nada más déjenme cerrar la puerta.
Perdón, disculpen, una pequeña interrupción. Pero bueno, continuemos. Entonces, bueno, por eso podemos considerar que la información de donde vamos a tomar datos para conocer la rentabilidad de la empresa está en el estado de resultados. Eso no quiere decir que sea el único, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Vamos a tomar información de diferentes documentos financieros, pero bueno, el principal es el estado de resultados porque es el que nos determina la utilidad que estamos generando en la empresa. Y bueno, pues vamos a hablar de razones, otra vez de las razones financieras, y en este caso, uno de los principales, como lo mencionábamos al principio, de los principales objetivos de la empresa es generar utilidad. Entonces necesitamos saber qué tan rentable es nuestra operación o nuestra empresa. De tal manera que las razones de rentabilidad las tenemos divididas de dos tipos. Una relacionada con las ventas, o sea, qué tan rentable es vender nuestros productos. Entonces ahí vamos a ver con cuánto margen nos queda de las ventas que hacemos. Y el otro tipo es relacionado con la inversión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues del dinero que yo tengo invertido en esta empresa, de mi aportación de capital que yo tengo realizada en esta empresa, ¿cuánto me está retornando? O sea, ¿cuánto me está produciendo tener mi dinero invertido en esta empresa? Entonces, son los dos tipos de rentabilidad que vamos a revisar ahorita. Y bueno, en conjunto nos muestran lo que es la efectividad de la operación. O sea, qué tan rentable es la operación de nuestra empresa, lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es importante conocer la rentabilidad de la empresa para saber qué tan efectivo es. Y bueno, las razones de rentabilidad con relación a las ventas, la primera que tenemos aquí es el margen de utilidad bruta. ¿Y qué es lo que nos dice este margen? Bueno, la fórmula la tenemos aquí en pantalla. La fórmula es el margen de la utilidad bruta, es el resultado de mis ventas menos el costo de los bienes vendidos sobre ventas. O sea, leído de otra manera, es la utilidad bruta, o sea, lo que yo tengo, lo que me genera las ventas, ya descontándole el costo de lo vendido, entre las ventas totales. Esta razón de rentabilidad, como lo mencionaba, está relacionada con las ventas para saber de lo que vendo cuánto me queda. Y estamos hablando de utilidad bruta, o sea, ahí todavía hace falta descontarle otros gastos. Sin embargo, es la utilidad bruta que me deja vender un producto. Haciéndole el ejemplo muy sencillo, lo pudiéramos ver al momento de hacer, no sé, por ejemplo, yo hago una paleta y esa paleta yo la vendo en 10 pesos y a mí me costó esa paleta, producir esa paleta, o los costos de esa paleta son de 7 pesos, de tal manera que a mí me queda como utilidad bruta 3 pesos. Ahora, de esos 3 pesos, ¿cuánto representan de mis ventas? De los 10 pesos que yo vendí de esa paleta, pues estamos hablando de un 30%. O sea, mi margen de utilidad bruta es de 30%. O sea, 3 pesos de cada 10 que yo vendo. Obviamente, les repito, o sea, estamos hablando de utilidad bruta. Todavía falta descontarle otros gastos. Sin embargo, el margen de utilidad que me da ese producto que yo estoy vendiendo, pues es del 30% para este ejemplo así de simple, ¿no? Y esa es la razón de rentabilidad relacionado a las ventas. Y el siguiente que tenemos aquí. Bueno, este es un ejemplo que venía ahí en nuestro material de estudio,
con un estado de resultados de una empresa ficticia, en donde, pues, bueno, a mí me dice cómo determinar en este caso el margen de utilidad bruta, en donde a mis ventas, que en este caso tenemos ventas, de acuerdo a que estos resultados, son 1.200.000 pesos, le voy a quitar o le voy a restar el costo de los bienes vendidos, que son 510.000 pesos, y a mí me da una utilidad bruta de 690.000. Esos 690.000, pues yo los voy a dividir entre mis ventas totales, que regresando al punto anterior sería 1.200.000 pesos. Entonces, así es como se calcula el margen de utilidad bruta para saber, como les mencionaba, de lo que estoy vendiendo, cuánto es lo que me estoy quedando. Bueno, hasta ahí vamos con el tema de utilidad, del margen de utilidad bruta. Ahora, el margen de utilidad neta es muy similar, o sea, la razón es similar, sin embargo, bueno, aquí ya el margen de utilidad neta es el porcentaje que nos queda de las ventas, ya descontando todos los gastos y los costos incurridos en el funcionamiento del negocio. En este caso, pues ya representa el margen, lo que me queda a mí en total ya, bueno, o a la empresa, ya descontado todos los gastos y todos los costos, de tal manera que es mi margen de utilidad neta. Y el resultado que a mí me da, entre más alto, es mejor para la empresa, porque quiere decir que estoy obteniendo mayor rendimiento o le estoy sacando mayor provecho a las ventas que yo estoy haciendo. Entonces, bueno, la razón financiera, la fórmula también es muy simple, es el margen de utilidad neta sobre las ventas totales. Como ejemplo, que tenemos aquí, en este caso sería, bueno, el margen de utilidad. Se movió. El margen, un segundo, que aquí ya se me escondo A ver, no les moví la pantalla, creo que ando haciendo aquí algo. No, sigue la misma. Ok. Ok, bueno. Entonces, bueno, en este caso el margen de utilidad neta es la utilidad neta, que para este caso son 80.000 pesos, lo que se generó de utilidad neta. O sea, ese ya es el resultado que nos da la actividad que nosotros hicimos durante este periodo en el cual estamos considerando el estado de resultados, y lo vamos a dividir entre nuestras ventas totales, que en este caso sería 1.200.000 pesos. Entonces, el resultado, ya lo dijimos, entre más alto, mejor, porque quiere decir que estamos sacándole mayor provecho a lo que estamos vendiendo. O sea, nos está quedando mayor margen de ganancia. Si se fijan, es información o son razones muy simples, muy sencillas. Lo importante es saber interpretarlas y saber qué indicador podemos relacionar con qué cuenta de los estados financieros podemos relacionar con cuál otra. Ok, ahora vemos las razones de rentabilidad, pero en relación con la inversión. Aquí ya no estamos hablando de las ventas, sino estamos hablando de la inversión. O sea, de lo que los accionistas tienen invertido en nuestra empresa. En este caso tenemos la razón de rendimiento de capital, la cual nos indica la capacidad de la empresa para obtener utilidades utilizando los recursos que los inversionistas tienen en la empresa como acciones. Entonces, esta razón de rentabilidad está directamente relacionada con las aportaciones de los accionistas, el dinero que tienen invertido en nuestra empresa. De tal manera que la fórmula es la razón de rendimiento del capital, es la utilidad neta entre el capital en acciones comunes. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, cuánto están dejando las acciones de utilidad neta, y para eso pues utilizamos estas dos cuentas. Ahora sí, vamos a
a tomar datos tanto del estado de resultados como del balance general. Del estado de resultados, ¿qué indicador vamos a tomar? Pues la utilidad neta. Ese concepto nos lo da, esa cantidad nos la da el estado de resultados. En este caso, bueno, volvemos a los 80,000 pesos, que es la utilidad neta que dejó el ejercicio. Y tomamos el capital en acciones comunes, que para este caso, pues bueno, es el capital de los inversionistas. Ese dato, ¿de dónde lo vamos a tomar? Del balance general. Y entonces hacemos la división, lo cual, bueno, ¿qué nos dice? Ya lo veíamos anteriormente en la descripción o en el concepto de la razón, pues la capacidad de la empresa para obtener utilidades con los bienes de los accionistas. O sea, cuánto está dejando la inversión que están haciendo los dueños en nuestra empresa. Entonces, bueno, esa es aquí ya empezamos a mezclar dos estados financieros. En este caso, ahora tenemos la razón de rendimiento sobre los activos totales. Aquí ya no hablamos ahora de las acciones que tienen los dueños, sino hablamos de los activos. O sea, qué tan productivos son los activos que yo tengo en la empresa. Entonces, bueno, la razón de rendimiento sobre los activos totales o razón de retorno de la inversión, ¿qué es lo que nos indica? El valor que gana la empresa en relación con sus activos totales. O sea, qué tan productivos son los activos, cuánto dinero o cuánto margen están dejando los activos de la empresa en relación con la utilidad. Y la fórmula es así como la tenemos aquí expresada, la utilidad neta entre el total de activos. Volvemos a utilizar entonces dos estados financieros. El estado de resultados que nos va a indicar la utilidad neta y el balance general que nos va a determinar los activos totales. De tal manera que en este caso nuestros datos que estaríamos usando para nuestra fórmula es la utilidad neta, 80,000 pesos, entre el total de mis activos, que son 2,580,000 pesos, de acuerdo a este a este balance general. Entonces, también aquí, entre mayor es el número que nos resulta, quiere decir que estamos aprovechando más los activos o que están siendo más productivos los activos para generar utilidades. Entonces, bueno, estas son el análisis de rentabilidad que viene para analizar en nuestro módulo. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente, no quiere decir que sean las únicas razones financieras, existen muchas más razones financieras, sin embargo son las más comunes, las más usadas, por eso son las que revisamos aquí, son las más comunes o las que más se usan y nos ayudan a dar claridad sobre el estado que guarda la empresa. Continuamos con el análisis de la actividad empresarial y bueno, aquí en este análisis de actividad empresarial viene en conceptos donde vamos a evaluar la actividad de la empresa y dice que consiste en examinar los estados financieros de la empresa para comprender a detalle la eficiencia que tiene la empresa en lo que respecta a su operación o su actividad principal. Entonces, la eficiencia operativa o razones de actividad, las principales que se utilizan es rotación de inventarios,
periodo promedio de cobro, periodo promedio de pago y rotación de los activos totales. Aquí ya no estamos hablando de rentabilidad, pero sí de indicadores de actividad, o sea, de cómo se va dando la actividad principal de la empresa a lo que nos estamos dedicando. Entonces, de tal manera que la primera razón de actividad que nos aparece aquí es la rotación de inventarios. ¿Qué nos indica la rotación de inventarios? La rotación de inventarios nos indica cuántas veces en el año convertimos los inventarios en ventas. Dicho de otra manera, es cuántas veces le damos vuelta a nuestros inventarios en el año. En este caso, la rotación de inventarios, la fórmula para calcular la rotación de inventarios es el costo de ventas sobre el inventario. Y así de sencillo se calcula este indicador. Y bueno, pues aquí obviamente estamos hablando del costo de ventas. Estamos tomando nuestro costo de ventas y nuestro inventario como cuentas principales para calcular la rotación de inventario. Aquí les repito, no hablamos de pesos en cuanto al resultado, pues no hablamos de margen, sino de veces al año que convertimos los inventarios en ventas. La siguiente razón es el periodo promedio de cobro. Y el periodo promedio de cobro indica la cantidad de días que nos tardamos en cobrar las ventas realizadas a crédito. La fórmula es el periodo promedio de cobro es igual, pues, el resultado de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. Aquí, nada más hay como un pequeño dato, porque en el estado de resultados muy probablemente no vamos a encontrar las ventas diarias promedio, nos toca calcularlas a nosotros y en este caso las ventas diarias promedio pues son las ventas totales, que sí vienen en la cuenta en nuestro estado financiero, entre 365 días que tiene el año para poder calcular cuánto vendimos en promedio al día. Y es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el periodo promedio de cobro. Ok, la siguiente razón de actividad es el periodo promedio de pago, que es ahora una razón al revés de la anterior. La anterior es cuánto me tardo en cobrar lo que vendo a crédito, y en esta es cuánto me tardo en pagar lo que yo compro a crédito. De tal manera que la fórmula, el resultado nos indica la cantidad de días que nos tardamos en pagar las compras realizadas a crédito. En la fórmula anterior, vamos a revisar un poquito, aquí en el periodo promedio de cobro, pues entre más alto sea el número, el resultado que nos dé, quiere decir que es más tiempo lo que nos estamos tardando en pagar. ¿Eso es bueno o es malo? Pues depende de las condiciones de cada empresa. Si yo estoy ofreciendo, por ejemplo, a mis clientes un plazo de pago de 30 días y estoy cobrando en promedio 40 días, pues entonces quiere decir que traigo ahí un retraso en algunas cuentas, por lo cual me estoy desfasando y estoy dándoles más días de crédito de lo que yo tengo como política. En este otro caso, es a la inversa, la cantidad de días que nos tardamos nosotros en pagar las compras. ¿Y qué quiere decir? Bueno, si yo tengo por política pagar en un plazo de 15 días lo que yo compro a crédito y al momento de que hago mi cálculo estoy tardándome 10 días, pues ¿qué quiere decir? A lo mejor pues que me estoy precipitando y que me estoy
que me estoy quitando flujo de efectivo positivo o que me estoy quedando sin liquidez por estar pagando antes de tiempo. Entonces, a lo mejor puedo extender mi periodo de pago un poco más, o al revés, si es que mis compras son a crédito de 15 días, pero yo después de mi cálculo estoy determinando, estoy concluyendo que estoy pagando en 20 días, en 30 días, pues probablemente necesito alinearme, necesito reformular mis movimientos, mi flujo de caja para alcanzar a pagar en tiempo y no tener problemas con mis proveedores. Porque a lo mejor, pues si me dan crédito para 15 días y me estoy tardando 20 días o 30 días en pagar, pues a lo mejor ya después ya no me van a querer vender a crédito porque estoy tardándome más de lo debido. Entonces, bueno, pues ese es parte del análisis que nosotros tendríamos que hacer de acuerdo a las políticas de nuestra de pagos o nuestra política de ventas de crédito. Perdón, Víctor. Aquí, como en este caso, a lo que comentas, si tenemos los 15 días, pero estamos pagando en 10, estamos, como quien dice, descapitalizándonos. O sea, no perdemos ahí el flujo de efectivo y pues, lo pudiéramos utilizar en alguna otra cosa o simplemente pues dejarlo como ser un poco más rentable al momento de sacar algún estado de resultados, saber que lo que tiene la empresa, por así decirlo, encaja. Sí, sería en caja porque lo estás pagando, eres más líquido, o sea, tienes, bueno, liquidez no, liquidez es cuando recuperas, tienes más flujo de efectivo, más disponibilidad para hacer alguna inversión, ahí estarías desperdiciando, como quien dice, 5 días de dinero. Exactamente, que igual no es tan bueno desfasarnos positiva o negativamente o antes o después, porque igual, como dices tú, tienes razón, nos estamos desperdiciando una oportunidad y una oportunidad para generar a lo mejor otro ingreso. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy simple. ¿Qué tanto a lo mejor pudieran darnos esos 5 días que tú mencionabas en el ejemplo? ¿Cuánto nos pudieran dar de interés el tenerlos en el banco 5 días? Pues a lo mejor si hablamos de 100 pesos o de 1,000 pesos que tenemos en el banco, pues a lo mejor no nos va a dar ningún rendimiento o muy mínimo el rendimiento, centavos. Pero ¿qué tal que si hablamos de millones de pesos? Si hablamos de millones, de cantidades muy grandes, como hay empresas que los manejan, por supuesto, pues tener esos 5 días ese dinero en el banco, por ejemplo, nos pudiera dar un rendimiento interesante. Entonces, bueno, el estar pagando nosotros antes de tiempo, pues nos pudiera estar generando un costo de oportunidad, como en este caso, el costo de no tenerlo en el banco y que nos genere un pequeño rendimiento, o ponerlo a trabajar de alguna otra forma, como tú lo mencionabas, tener un flujo de caja positivo, tener mayor liquidez para hacer otro tipo de uso de ese recurso. Pero sí, justamente, o sea, sí nos genera, estaríamos pagando un costo de oportunidad por no usar ese dinero de manera apropiada. Sí, César, estás muy acertada tu participación. Muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, esas son las razones de actividad. Y otra razón de actividad es la rotación de los activos totales. Aquí hablamos de los activos totales. O sea, y estamos cuantificando el total de los activos. Este indicador nos dice la eficiencia operativa al generar ventas con la utilización de los recursos. Es decir, cuántas ventas estamos produciendo con nuestros activos. Acuérdense que los activos son lo que nosotros tenemos, lo que la empresa, a lo que la empresa puede hacer uso o tiene derecho a utilizar. Los pasivos, pues es lo que debemos, pero los activos es lo que la empresa tiene. Entonces, de tal manera que esta razón de rotación de los activos totales nos dice
cuál es la eficiencia operativa de generar ventas, o sea, qué tan rentables son las ventas que yo estoy, qué tan rentables son los activos en relación a las ventas, o sea, qué tan productivos. Si yo tengo una máquina, no sé, compré una maquinaria que me costó 1,000 pesos, pero esa máquina solamente me está generando 1 peso de ventas, pues entonces aquí vemos que tenemos una ineficiencia operativa porque pues invertimos mucho, nuestro activo es mucho y las ventas son muy pocas. Entonces, bueno, también entre mayor sea el número que nos dé esta razón, pues se interpreta como que nuestros activos están siendo mucho más productivos para generar ventas. Bueno, esos fueron las razones de actividad y ahora vamos a pasar a los análisis de valor de mercado, valor en el mercado. O sea, y aquí estamos hablando, son dos temas para no confundirnos. Un tema es el mercado en términos de mercadotecnia y otra cosa es el valor en el mercado de la empresa. O sea, estamos hablando de cuánto vale la empresa o cómo se valora la empresa en el mercado. ¿Con base en qué? Pues con base en las utilidades que genera, que por eso lo mencionábamos desde un inicio. La finalidad de toda empresa pues, es generar utilidades. Entonces, bueno, el valor en el mercado, para entenderlo, lo definimos de esta manera. Dice que cuando un posible inversionista o cualquier persona que esté interesada en conocer la situación de la empresa debe conocer su valor en el mercado. El valor en el mercado señala el valor que tiene la empresa basado en sus acciones. ¿Alguna vez vieron o han visto Shark Tank? Este programa en donde emprendedores con ideas de negocio, algunos todavía en idea y otros negocios operando, van y le exponen su negocio, su idea de negocio a unos inversionistas. Y entonces los inversionistas deciden apostarle, o sea, invertir, convertirse en socios de esa empresa o no. Bueno, pues uno de los indicadores principales que utilizan en este programa, si lo han visto, ustedes inmediatamente saben que lo primero que hacen es pedir una inversión por X cantidad de participación en el negocio, que es, bueno, necesitamos 1,000,000 de pesos por el 10% de la empresa. Y entonces con eso se calcula el valor del mercado que tiene, el valor en el mercado que tiene esta empresa o en cuánto se está valorando la empresa. Y bueno, entonces por eso es importante conocer el valor que tiene en el mercado la empresa y la razón principal pues es la razón de precio-utilidad. Aquí nada más, ojo, cuando hablamos de razón-utilidad, aunque es una fórmula, no estamos hablando de razón precio menos utilidad, no, es razón-precio, aquí es un guión, no hace las veces de signo negativo, aquí se refiere a la razón precio-utilidad. En la razón precio-utilidad, entonces, podemos conocer el resultado con el valor de mercado de la acción entre la utilidad por acción. La razón precio-utilidad indica cuánto es lo que tengo que invertir para obtener 1 peso de ganancia en esta empresa. Eso es lo que nos dice esta razón precio-utilidad. O sea, si mi resultado es 10, pues entonces quiere decir que yo tengo que invertir 10 pesos para poder generar 1 peso de ganancia. O si la razón es 100 o 1,000, pues eso significa que yo tengo que invertir 1,000 pesos para ganar 1 peso en esta empresa. Es lo que me deja la razón de precio-utilidad. Y así es como se calcula el valor en el mercado de una empresa, teniendo en conocimiento
el valor de mercado de la acción y la utilidad por acción. El valor de mercado de la acción no lo vamos a encontrar en un estado financiero. Si es una empresa que cotiza en la bolsa de valores, este valor de mercado de la acción lo vamos a encontrar en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque es el valor, es el precio que tiene la acción de acuerdo a la cotización que tiene en el mercado. Mientras que la utilidad por acción, pues lo podemos sacar, lo podemos generar nosotros cuando cuando conocemos en nuestro estado de resultados cuánto es lo que yo genero de utilidades y cuando vemos en mi acta constitutiva o incluso en el balance general cuántas acciones tiene la empresa. Y así podemos determinar esta razón de precio-utilidad. Hasta ahí con el análisis de valor de mercado y ahora continuamos con el análisis financiero. Bueno, el análisis de, aquí creo que me faltó una palabra, el análisis de equilibrio financiero, el análisis financiero está determinado por buscar el equilibrio financiero y esto sí lo encontramos en la operación del negocio y con el conocimiento de los estados financieros. Para lograr el equilibrio financiero se debe considerar, uno, que el activo no circulante, o sea, los activos fijos o los activos de largo plazo, sean financiados con los recursos propios de la empresa, es decir, con el capital o con pasivos de largo plazo. Cuando hablamos de recursos propios, hablamos de capital, que es la aportación que hicieron los dueños, pero también con pasivos de largo plazo, o sea, que no tienen un vencimiento menor a un año, por lo cual podemos disponer de esos recursos o en nuestra operación, considerando que no los tenemos que pagar antes de un año, o sea, en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Repito, que el activo no circulante, o sea, como los edificios, la maquinaria, sean pagados por bienes propios, ya sea capital o por pasivos de largo plazo. De tal manera que no esté comprometido nuestros activos con, que no estén comprometidos con pasivos de corto plazo, porque entonces, pues probablemente no podamos financiar o no podamos pagar el costo de nuestros activos. Y segundo concepto que nos manejan para lograr el equilibrio financiero, pues es que el activo circulante sea mayor que el pasivo circulante. O sea, que el dinero que yo tengo líquido sea mayor que los compromisos que yo tenga que pagar, de tal manera que yo pueda hacerle frente a esos compromisos y no me quede sin dinero, sin circulante, para pagar las deudas de corto plazo. Entonces, bueno, pues este segundo concepto, como les mencionaba, es que el activo circulante sea mayor que los pasivos circulantes. Es decir, que los recursos permanentes de la empresa, capital y pasivos a largo plazo, además de cubrir los activos a largo plazo, también sean suficientes para cubrir en una menor medida los activos circulantes. Para yo poder tener tranquilidad en el manejo de los compromisos de corto plazo y poder tener suficiente para estar pagando. A esta diferencia se le llama margen de maniobra, que es el siguiente tema que traemos aquí. El margen de maniobra o capital de trabajo corresponde a la cantidad de recursos permanentes. O sea, volvemos al tema. Cuando hablamos de recursos permanentes, hablamos de capital y de pasivos de largo plazo,
que se encuentren a disposición de la empresa para poder llevar a cabo de manera normal las actividades que involucran el activo circulante de la empresa. O sea, que yo tenga respaldados mis pasivos de corto plazo, que yo tenga respaldados mis activos que sean suficientes para hacer frente a los compromisos que yo tengo en el corto plazo y no quedar a deber o no salir con atrasos en el pago de mis pasivos de corto plazo. Entonces, bueno, pues el fondo de maniobra es la diferencia entre el activo circulante, o sea, los recursos que rápidamente se pueden convertir en dinero, y el pasivo circulante, o sea, las necesidades de efectivo que yo tenga. Ese es el fondo de maniobra, o sea, ese colchón, ese fondo me da cierto margen, cierta holgura para yo poder trabajar de manera tranquila, sin tener la soga hasta el cuello, porque puede haber empresas, por ejemplo, que sean muy rentables, pero que no tengan la capacidad de hacerle frente a sus compromisos de corto plazo y entonces pueden meterse en problemas. Entonces, bueno, de forma gráfica, esta es la fórmula gráfica de cómo se puede explicar el fondo de maniobra, como lo vemos aquí. Es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Lo vemos aquí en esta imagen, la línea punteada que me divide mi activo circulante. El resto que queda hacia abajo de mi activo, de la línea punteada, pues es mi fondo de maniobra. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer frente a mis pasivos circulantes con el activo circulante y todavía me queda dinero disponible. O sea, volvemos al tema del flujo. Yo tengo un saldo a favor en mi flujo de efectivo y yo lo tengo ahí para hacer frente a cualquier imprevisto, pero ese fondo me permite trabajar con cierta holgura y no tener comprometidos mi periodo de pago, de tal manera que pueda quedarle mal a mis acreedores de pasivo circulante. Entonces, aquí de forma gráfica se ve claramente lo que estamos hablando. Y nada más en forma de lo que platicábamos ahorita, lo que explicábamos ahorita, a manera de fórmula, pues así es como se calcula el fondo de maniobra. Cuando estamos hablando de una perspectiva de corto plazo, entran entonces los circulantes, el activo circulante menos el pasivo circulante. Y cuando hablamos de una perspectiva de largo plazo, entonces hablamos del fondo de maniobra de perspectiva de largo plazo, en donde ya entran mis recursos permanentes, menos el activo no circulante. ¿Cuáles dijimos que son los recursos permanentes? El pasivo de largo plazo y el capital. Entonces, bueno, a eso es a lo que se le refiere. Mi pasivo de largo plazo más mi capital menos el activo no circulante. Entonces, bueno, y así se determina el fondo de maniobra. Entonces, bueno, hasta aquí son los temas que quería repasar con ustedes. Prácticamente con eso estamos concluyendo el módulo de aprendizaje de la materia y continuamos con las actividades de la semana. Bueno, hasta aquí, ¿hay dudas o hay algún comentario de lo revisado? Por mi parte, pues sí se entendió ahí, nada más es identificar las fórmulas que tenemos para poder dar el resultado de cada maniobra, pero sí quedó claro. Ok, gracias, César. Bueno, entonces, hasta ahí el material de estudio y ahora vamos a ver las actividades de la semana. ¿Qué se nos viene para esta semana? Si ustedes ya revisaron, ya se metieron a la plataforma, ya revisaron
las actividades pendientes. Tenemos la actividad número 4, interpretación de razones financieras, en donde lo que les estoy pidiendo, el objetivo de esta actividad es que ustedes aprendan a interpretar el resultado de las razones financieras con lo revisado anteriormente y en el módulo. Realizar la interpretación de los siguientes indicadores. Ojo, aquí, bueno, no les estoy pidiendo que se hagan los cálculos, sino que ya les estoy dando resultados que ustedes tendrían que ayudarme a interpretar. O sea, si hablamos, ya vimos lo que es el margen de utilidad bruta y que ustedes me puedan decir un margen de utilidad bruta del 10%, ¿qué significa? O sea, significa entonces que de cada 100 pesos que yo vendo, 10 pesos es lo que me deja de margen. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es sano? ¿No es sano? Eso es lo que ustedes me van a compartir, me van a ayudar a hacer la interpretación. Se debe explicar a qué se refiere el resultado y dar su interpretación sobre eso, si es un indicador sano o no. El margen de utilidad neta, una empresa que da una utilidad neta de menos 3.5% es un buen resultado. ¿Qué significa? O sea, significa que después de la operación de todo el periodo, yo generé una utilidad negativa del 3.5%. ¿Eso qué significa? Que tuve, de cada 100 pesos, gané 3 pesos 50 centavos o perdí 3 pesos con 50 centavos. ¿Eso es bueno o es malo? Desde su punto de vista. ¿Y por qué? O sea, ¿es sano o no es sano el indicador? La rotación de inventarios, 3. ¿Qué dijimos que era la rotación de inventarios? O sea, ¿cuántas veces le doy vuelta a los inventarios, a mis inventarios en el año? O sea, si mi resultado de rotación de inventario es 3, quiere decir que al año yo le di 3 vueltas, o sea, vendí 3 veces los inventarios de mi empresa. ¿Eso es bueno o es malo? Y bueno, ya les estoy ayudando aquí un poco con la interpretación. Eso es lo que ustedes quiero que hagan. O sea, ¿qué significa ese 3? Ya lo explicamos anteriormente, lo que significa el indicador de rotación de inventarios. Entonces, ustedes ayúdenme a entender qué significa ese 3 y si es bueno o es malo. Y así el siguiente. Entonces, bueno, nada más, igual para clarificar, no necesito que me hagan una investigación de las razones financieras, de los resultados, no necesito que me hagan mayor cosa, sino que me digan qué significan esos indicadores y desde su punto de vista si es bueno o es malo, si es sano o no es sano. Así de fácil está la actividad número 4. Tenemos también el proyecto final, el cual ya está habilitado. Bueno, no sé si ustedes ya lo vieron, ya entraron a la plataforma y vieron de qué se trata el proyecto final. Este proyecto final es de los que más peso tienen en el cálculo de sus calificaciones. Entonces, bueno, como tal, el objetivo es que el alumno pueda aplicar los conocimientos adquiridos durante todo el curso en una actividad real, en una empresa real. Ay, perdón. Entonces, bueno, aquí lo que les estoy pidiendo, ojo con esto, espero ser claro con lo que voy a explicar para entendernos qué es lo que se está solicitando en este proyecto final. El alumno debe presentar un informe sobre la situación financiera de una empresa, preferentemente real. ¿Por qué preferentemente real? Porque, pues bueno, ojalá y pudieran tener acceso a los estados financieros de una empresa. Si es su empresa, si es la empresa donde ustedes trabajan, mucho mejor. En el que se deben de incluir los estados financieros de donde presentan sus conclusiones. Y ojo aquí, el informe debe de incluir análisis de rentabilidad, análisis de la actividad y análisis financiero.
que son los que vimos el día de hoy. O sea, ustedes a través de presentarme los estados financieros van a hacer el cálculo de el cálculo de las razones que les permitan hacer un análisis de rentabilidad de la empresa, un análisis de la actividad y un análisis financiero. Entonces, seguimos tratando de entendernos. ¿Qué es lo que se va a entregar? Un documento en Word que incluya la portada con los datos, así como algunos de ustedes lo hacen ya de manera cotidiana, con portada, con sus datos, es un trabajo final, con sus datos, los datos del alumno, en una hoja, o sea, ustedes me van a poner la portada, ya dijimos, la portada, en la siguiente hoja me van a poner un resumen del informe financiero, o sea, sus conclusiones de todo el análisis que ya hicieron. Me van a decir, puedo determinar que la empresa tiene una salud financiera estable, que sus rendimientos son aceptables porque su margen de utilidad neta es del 8% o del 9%. Etcétera. Entonces, aquí es donde voy a necesitar que me hagan en una hoja, nada más una hoja, a lo mucho una hoja, o sea, tampoco se explayen, puede ser media hoja, de media a una hoja, un resumen del informe financiero, o sea, de todo el análisis que ustedes ya hicieron, de tal manera que yo con leer esa hoja pueda saber cómo es la empresa, de acuerdo a los cálculos que ya hicieron, porque entonces, después de ese resumen del informe financiero, me van a integrar los estados financieros que utilizaron para hacer el cálculo de las razones. Y también, después de esos estados de resultados, me van a incluir el cálculo de las razones, o sea, de los indicadores financieros que sustenten el resumen que ya hicieron arriba. Las razones o indicadores dependen del giro, del tamaño y los estados financieros que sean proporcionados por parte de la empresa. En este caso, balance general, estado de resultados, que son los que más datos nos arrojan o más información nos arroja para hacer los cálculos que estamos solicitando. Entonces, sin embargo, bueno, las razones financieras deben de ser suficientes para presentar los análisis que se solicitan, que es el de rentabilidad, de actividad y financiero. Y, bueno, esto es como a manera de resumen, para entendernos. Aquí les pongo las fórmulas y las fórmulas de las razones financieras de cada uno de los análisis que se les está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a utilizar para hacer su informe financiero? Pues me van a analizar la rentabilidad. ¿Con cuáles razones? Puede ser el margen de utilidad bruta y el margen de utilidad neta y la razón de rendimiento del capital y rendimiento sobre los activos totales. Espero que más de 1, 2, 3 razones de rentabilidad que ustedes me puedan presentar para su resumen financiero. Igual, el análisis de la actividad. Tenemos rotación de inventarios, periodo promedio de cobro, rotación de los activos totales, periodo promedio de pago, etcétera, etcétera. Esos son los análisis de rentabilidad que ustedes me van a realizar. Puede ser 2, rotación de inventarios y periodo promedio de cobro. Pueden ser 3, pueden ser 4, los que ustedes quieran calcular. Y el análisis financiero, pues que me puedan decir cuál es el fondo de maniobra de la empresa que estamos analizando. Eso es lo que se les pide. Obviamente, por eso les digo, para poder realizar estas razones, para poder realizar estos cálculos, necesitan los estados financieros
Y entonces, bueno, ya en resumidas cuentas, espero no haberlos confundido, pero en resumidas cuentas lo que ustedes van a hacer, en primer lugar, va a ser conseguir los estados financieros de la empresa. Segundo, hacer estas razones, o sea, calcular estas razones estas razones financieras que les estoy poniendo aquí en esta imagen. Y tercero, interpretar esas razones y expresarlas en un resumen financiero. O sea, yo les hablo del archivo que ustedes me tienen que entregar, en donde incluya, bueno, después de la portada, el resumen, para yo poder leer el resumen y conocer el estado de la empresa, y luego ya después los estados financieros, que son lo que ustedes se basan para hacer las razones, y pues tercero, las razones, los cálculos que ustedes hicieron. Entonces, bueno, así es como se va a presentar, pero la forma de hacerlo, pues es al revés. Primero hay que hacer esto para poder traducirlo en el resumen que les estoy pidiendo al principio. Entonces, espero estar claro con esto, con este proyecto final. Tampoco es nada del otro mundo. Tampoco me gustaría o tampoco estoy pidiendo que me incluyan una investigación de lo que son las razones financieras, de lo que es no, tampoco estoy pidiendo resúmenes de ese tipo ni nada de eso. Lo único que estoy pidiendo es eso, así de simple. Que me muestren los estados financieros con los cuales ustedes van a trabajar, las razones financieras que ustedes calcularon y con base en eso, hacer el resumen financiero. O sea, ustedes cómo interpretan estos indicadores. Tan. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿dudas respecto a estas dos actividades que tenemos para esta semana? No, sí, de mi parte sí comprendí. No sé, Ignacio, Yesenia, si tengan alguna duda ustedes. Pues todo bien, bueno, en cuanto a la actividad y el proyecto, todo bien. Solamente, bueno, a mí se me complicaría el conseguir los estados, pero puede decir que es de alguna otra empresa. Sí, mira, Yesenia, preferentemente, por eso se los menciono, preferentemente de la empresa donde estás trabajando. Yo sé que a veces es difícil por temas de cuidado de la información, de privacidad, etcétera, es difícil que nos faciliten los estados financieros. Si se complica, pues puede ser de otra empresa. En el último de los casos, que no puedas conseguir ni de tu empresa ni de otra empresa, pues pudiera ser información a lo mejor pública de alguna empresa que puedas conseguir los datos en internet o en algún libro que puedas conseguir los estados financieros. De ahí, con eso puedes sustentar tu trabajo. O sea, estoy abierto a eso porque sé que es difícil contar con la información de la empresa. A veces no es tan fácil hacerlo. Entonces, o sea, lo importante es que se haga el análisis y que se presente. Ok, sí, está bien, gracias. Muy bien, bueno, entonces, pues con esto estamos terminando. Ya por último, les dejo pregunta del foro para confirmar asistencia. El color del día es el color rosa. Pues para que contesten, ahorita se abre el foro para que contesten las preguntas a las cuales dimos respuesta aquí durante la asesoría y bueno, pues ya ustedes nos las comparten, ¿sale? Entonces, pues que tengan muy buena tarde. Si no hay dudas, si no hay preguntas, pues terminamos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buena tarde. Que descansen. Hasta luego. Buena tarde.